Cordial saludo, somos del grupo D3DA. Los integrantes del equipo somos Manuela Monsalve Londoño, Sebastián Castrollano, Lorenzo Quintero y quien les habla, Edison Alexander Peñaranda. El tema que vamos a tratar es la lesión enorme, contemplado en el Código Civil, en el artículo 1946 al artículo 1954. El contrato es una fuente de obligación, definido en el artículo 1495 como el acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Y si bien el artículo 1508 del Código Civil clasifica los vicios del consentimiento, error, fuerza y dolo, estos son subjetivos porque incumben al estado de los contratantes. Por esta razón, la lesión enorme no está incluida en nuestra legislación como vicio del consentimiento, pues es tenida como la desproporción en las prestaciones a que se obligan las partes. De esta manera, el Código Civil colombiano consagró la lesión enorme como un criterio objetivo, fundamentado en la desproporción aritmética y como límite el justo precio. Definimos entonces la lesión enorme como una figura jurídica que permite rescindir un contrato de compraventa cuando una de las dos partes ha sufrido un perjuicio desproporcionado en el negocio, afectando su patrimonio. El vendedor sufre lesión enorme cuando recibe menos de la mitad del justo precio, y el comprador sufre lesión enorme cuando paga más del doble del. En la sentencia SC 2485 del 3 de julio del 2018, la Honorable Corte Suprema de Justicia estableció tres criterios. El criterio objetivo es un asunto puramente aritmético, en el cual se constata entre el precio pagado y el justo precio. Ese es el adoptado por la legislación colombiana. El criterio subjetivo tiene que ver con el vicio en el consentimiento, por situaciones de penuria o inexperiencia. En este criterio no se tiene en cuenta qué tan desproporcionado fue el negocio, sino las intenciones. Y el criterio mixto entremezcla las dos posturas anteriores, es decir, el criterio subjetivo y el criterio objetivo. En este caso se debe probar la asimetría aritmética y las intenciones. Los contratos en los que se acepta la lesión enorme son la compraventa, la permuta, las particiones, la aceptación de herencias, el mutuo con interés, la anticresis, la hipoteca, el censo y en la cláusula penal. Esos contratos son mencionados en la sentencia. Los requisitos para que una venta sea rescindible por lesión enorme: que la lesión sea realmente enorme y pueda ser demostrada, es decir, que el vendedor recibe menos de la mitad del justo precio o el comprador paga más del doble del justo precio. Que la compraventa sea de bienes raíces, no tiene operancia en la compra de bienes muebles ni en compraventa hecha por Ministerio de la Justicia. Que no hayan renunciado a la acción de rescisión por lesión enorme, conforme al artículo 1950 del Código Civil. La renuncia no puede ser coetánea con el contrato, no puede estar incluida en el contrato, pero sí con posterioridad a él. Que la cosa no se haya perdido en poder del comprador o enajenada por éste. Que la acción no haya prescrito, recordemos que hay 4 años desde la fecha del contrato. Y que el contrato no sea aleatorio, pues la prestación está sujeta a eventual pérdida o ganancia. En los efectos de la acción de rescisión, recordemos que rescindir es dejar sin efecto un contrato u otra obligación legal. Entonces, una vez probada la lesión, el comprador puede impedir la rescisión completando el justo precio con deducción de la décima parte, o el vendedor puede impedir la rescisión devolviendo el exceso del justo precio aumentado en una décima parte. Esto está contemplado en el artículo 1948 del Código Civil. Recordemos que el justo precio se refiere a la época del contrato y no se deberán intereses o frutos sino desde la fecha de la demanda. En el ejemplo tenemos un comprador contra quien se dirige la acción de rescisión. El justo precio del bien vendido era de 100 millones. El comprador pagó 45 millones.
La deducción es la décima parte sobre el justo precio del bien, o sea, serían 10 millones de pesos. Entonces, como el comprador ya había dado 45 millones, debe completar otros 45 millones, ya que se descuenta la décima parte del justo precio. Finalmente termina pagando por el bien 90 millones, pero la persona, o sea, el vendedor, va a recibir 90 millones a cambio de los 45 que inicialmente recibió. En el caso del vendedor contra quien se dirige la acción de rescisión, pues el justo precio del bien es de 100 millones, pero el comprador pagó 205 millones. Aquí ya se da el aumento de la décima parte. Entonces el vendedor está obligado a devolver solamente 95 millones de pesos, ya que el valor del justo precio hay que aumentar una décima parte. Es decir, el justo precio era de 100 millones, le aumentamos una décima parte, serían 110 millones, y la diferencia son 95 millones, que sería lo que está obligado el vendedor a devolver. La prueba de la lesión enorme, para que pueda prosperar la acción rescisoria por lesión enorme, se requiere de un dictamen pericial que fije el avalúo o justo precio del bien en el momento del contrato. Y lo más importante, estar dentro del plazo legal de 4 años, contados desde la fecha del contrato. Eso está contemplado en el artículo 1954 del Código. Las consecuencias: cuando el comprador no opta por completar el justo precio, con deducción de una décima parte, pues está obligado a restituir el inmueble y los frutos desde el día de la demanda. Así lo dicta el artículo 1948 del Código Civil. El comprador debe restituir la cosa sin gravámenes o de otros derechos reales constituidos sobre el inmueble. Si el comprador no cumple con esta obligación, el vendedor tendrá que soportar tales derechos y obligaciones, quien solo tendrá contra el comprador una acción personal por indemnización de perjuicios. La bibliografía y biografía fue tomado de la Teoría General de las Obligaciones por el autor Jorge Iván Ledesma Gil, del Código Civil Colombiano, www.cortesuprema.gov.co y www.gerencia.com. Muchas gracias.